Una excepción se define como un evento que ocurre durante la ejecución, por supuesto, de un programa, ¿no? Que altera el flujo normal de las instrucciones de nuestro programa. Cuando ocurre una excepción, se crea un objeto que contiene información de la falla que se produjo, tipo de falla, estado del programa. Todo eso se almacena, va a haber un objeto que tiene todos esos atributos, ¿ok? Este objeto es luego lanzado al entorno de ejecución, se va a aprovechar, el cual intentará encontrar un bloque de código que pueda manejarlo a ese objeto. Es decir, lo que se llama un exception handler, un manejador de excepciones. O sea, nosotros vamos a detectar una excepción. ¿Qué sería un ejemplo de una excepción? Por ejemplo, si nosotros queremos dividir por cero, eso es algo que no es posible matemáticamente. Nunca dividirás por cero, ¿se acuerdan de eso? Entonces la computadora, cuando uno quiere hacerle que divida por cero, va a dar un error o va a dar una excepción. Una excepción de característica matemática, aritmética, ¿no? Diciendo esto no lo puedo hacer. Y va a buscar dentro del software que le propone el Java para manejar las excepciones, un manejador de excepciones. Si nuestro programa no lo tiene y el Java tampoco lo tiene, va a intentar hacer la búsqueda, pero cuando no lo encuentre, va a tirar el mensaje de error y va a terminar el programa. ¿Ok? O sea, termina bruscamente. Entonces, la idea con las excepciones es que nosotros podamos crear en nuestro programa un exception handler, un manejador de excepciones, para poder no dejar que la máquina haga lo que quiera con ese error, sino que lo manejemos nosotros. ¿Sí? Esa es la idea de las excepciones. Esa búsqueda que va a hacer buscando un exception handler, lo va a buscar en nuestro programa, después se va a meter internamente en el software que maneja a las excepciones, y va a hacer ese recorrido que dice acá que se llama call stack, es decir, la cadena de invocaciones a distintos métodos que desembocó en el método que generó la excepción, en el orden inverso en que fueron invocados. Eso ya lo vamos a ver en la práctica, se va a visualizar perfectamente ese tema, ¿eh? Si el runtime no encuentra un exception handler, o sea, si a tiempo de ejecución no se encuentra un manejador de ese problema que se produjo, por ejemplo, dividir por cero, el programa va a abortar, va a terminar, ¿eh? Ese es el destino final de una excepción. Esta es una definición que, por supuesto, si uno no la asocia con algún ejemplo, queda en el aire, ¿no? Hay muchas palabras, muchas cosas que tenemos que ir viendo con los ejemplos para poder entenderlos completamente, ¿sí? Bueno, esta es una excepción. En este archivo puse esta definición de excepción, pero a medida que nosotros vayamos haciendo trabajos con programas y viendo las excepciones, esta definición les va a ir pareciendo cada vez más clara, ¿sí? En este momento no es una definición que ponga mucha claridad en el tema. Da una vaga idea, pero no, si no lo asociamos con un ejemplo sencillo, se pierde, ¿sí? Entonces, cuando empecemos a ver los ejemplos, vamos a ir volviendo a esta definición y vamos a ver qué significa cada una de estas cosas que dice. Bueno, eso es en cuanto, para que les quede ese archivo con esa definición de excepciones, así muy teórica, ¿no? Acá tenemos otro archivo que se llama apunte bastante completo de excepciones, un archivo Word. Es un archivo Word que lo voy a buscar, pero un poquito. Acá está, apunte bastante completo. El apunte este que les dije que es muy bueno y que se los recomiendo que lo lean prácticamente todo, ¿sí? Que va a ser un complemento de todo lo que nosotros hagamos hoy en clase, ¿sí? Lo que desarrollemos con el Eclipse. Una excepción, acá habla de, perdón,
Perdón, ando un poco congestionado, así que por ahí voy a tener esos problemas, estornudos. Acá habla de excepciones y habla de bloques try, catch y finally. Esos bloques llamados try, catch y finally los vamos a programar nosotros. ¿Sí? Esas son las herramientas que nosotros vamos a tener para manejar las excepciones, convertirnos en el exception handler, en el manejador de excepciones, ¿sí? Con estas instrucciones que el Java nos da. Acá dice que una excepción, vuelve a decir, es una situación anómala que puede provocar que el programa no funcione de forma correcta o termine de forma inesperada. Ejemplos de situaciones que provocan una excepción, por ejemplo, no hay memoria disponible para asignar, queremos acceder a un elemento de un array que está fuera del rango que nosotros dimos. Por ejemplo, definimos un array o un arreglo de 5 elementos y queremos guardar uno en el sexto lugar. Eso nos va a dar una excepción, un error. Nos vamos de los límites que el arreglo puede alojar en la memoria. Por ejemplo, leer por teclado un dato de un tipo distinto al esperado. Ustedes saben ya con el escáner que pueden leer tipos de datos enteros, por ejemplo. Y cuando me pide que ingrese un entero para ser leído, ¿sí? Desde el teclado, si nosotros en lugar de un entero ponemos un char o ponemos un double o un float, nos va a dar un error, ¿sí? Y ese va a ser otro tipo de excepción. Cuando manejemos archivos, que es un tema que todavía no hemos visto, cuando fracasa la apertura de un archivo, porque no se puede abrir por distintas razones, ahí hay otra excepción, ¿sí? Lo que habíamos mencionado antes, dividir por cero, también es algo que la computadora no va a permitir y entonces va a reaccionar. Si nosotros queremos hacer una división por cero, va a reaccionar con una excepción. Y después hay otro más general que son problemas de hardware, que ya la máquina con el hardware ande mal, ¿sí? Esos problemas de hardware son los que nosotros no vamos a poder controlar, ¿sí? Ahí ya cuando falla el hardware hay que llamar a los técnicos para que arreglen el circuito que está mal o lo cambien, ¿sí? Pero no podemos resolverlo por medio del software de excepción. Si la excepción se produce, ¿no? Por ejemplo, queremos dividir por cero y va a dar un error y va a abortar el programa, el manejador de excepciones, ¿qué hace para intentar reaccionar ante lo que nosotros no hicimos nada, ¿no? La dejamos que pasara eso, entonces el manejador que no lo puede resolver va a mostrar la descripción de la excepción, muestra todas las llamadas internas que se produjeron para encontrar a un manejador que le resuelve el problema, lo va a mostrar, y termina finalizando el programa. Ejemplos de código Java que provocan una excepción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el main a igual a 4, b igual a 0. Y queremos dividir a dividido b, donde b vale 0. Cuando nosotros deseemos hacer esa tarea, va a generar una excepción, ¿sí? Y esa excepción va a estar en una carpeta especialmente que se llama java.lang arithmetic exception, ¿sí? Otro caso es que nosotros declaramos un arreglo que tiene 5 de dimensión, o sea, de 0 a 4 los subíndices, ¿sí? De 0 a 4, y nosotros queremos acceder al quinto, ¿no? Ese sería nos estamos yendo de límite. Eso también va a provocar una excepción que se encuentra en Java-Lang Arraying the Out of Bounds Exception. Los nombres son bastante largos de las excepciones que se pueden producir. Otro error típico, por ejemplo, es que nosotros queremos ingresar por el teclado con el escáner, ¿no? Habiendo declarado el teclado como SC, por ejemplo, y queremos leer un entero y nosotros no ponemos un entero, sino que ponemos un char o ponemos un double, también va a dar ahora no Java lang array index, sino Java util. Según el tipo de excepción que se produzca, va a ser la búsqueda en algún paquete interno del software que maneja las excepciones, ¿sí?
Y acá la excepción es de input mismatch exception. Así que fíjense los nombres que empiezan a aparecer. Si yo quiero dividir por cero, me va a salir una arithmetic exception, una excepción por aritmética, por problemas de aritmética. Si yo ingreso fuera de los límites de un arreglo, me va a dar array index out of, fuera de límite, ¿no? El índice del arreglo está fuera de los límites a los cuales yo puedo acceder. Y si nosotros queremos leer desde el teclado un entero y le mandamos un double, por ejemplo acá 4,5 en lugar de ponerle 4 nada más, va a dar un error también que se llama input mismatch exception, ¿sí? El manejo de excepciones proporciona una separación entre el código básico de nuestro programa y el código que maneja los errores, haciéndolo más legible. Utilizando las excepciones se logra separar las instrucciones del programa del tratamiento de errores y evitar llenar el código del programa de instrucciones de comprobación. Por ejemplo, nosotros estaríamos comprobando, ¿no? Con un if a mano, con lo que sabemos hasta ahora, que no sabemos manejar excepciones, podríamos estar controlando y validando lo que entra para que no se produzcan los errores, pero eso es muy laborioso y muy tedioso porque hay que hacerlo varias veces dentro del programa. En cambio, con el manejo de excepciones, nosotros identificamos la zona del programa donde puede aparecer una excepción y la programamos con estas tres sentencias, o dos por lo menos, con estos bloques try y catch. Con try y catch ya lo podemos resolver, ¿eh? Ahí, ya veremos cómo. ¿Qué sucede cuando se produce una excepción? La máquina virtual de Java crea un objeto excepción. Eso siempre es creado. Y lo lanza, ¿eh? Lo lanza al objeto ahí. Y el objeto excepción creado contiene información sobre el tipo de error que se produjo. La ejecución normal del programa se detiene, ¿sí? El sistema busca en el método donde se ha producido la excepción un manejador de excepciones que capture ese objeto y trate la excepción. Pero si el método no contiene un manejador, no lo hemos programado para la excepción, se busca en el método que llamó a este internamente, ¿ok? Desde adentro, el software de adentro llamó para que se ejecutara el método que nosotros, en el momento de darlo, se produjo el problema. Entonces empieza a buscar para atrás, ¿no? A ver de dónde provino el problema, a ver si hay algún manejador de ese problema que se produjo que lo pueda controlar y no aborte el programa, y no termine el programa. Lo normal, si no la estamos manejando nosotros, excepción, es que el programa termine abruptamente, largando un mensaje de error. Cuando se encuentra un manejador apropiado, se le pasa la excepción. Un manejador de excepciones es considerado apropiado si el tipo de objeto de excepción lanzado es compatible al tipo que puede manejar. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos. Si no se encuentra un manejador adecuado, la máquina virtual Java muestra el error y acaba el programa. Hasta ahora son todas palabras. Ya vamos a ir a los casos concretos de la programación Java de las excepciones, ¿sí? Pero antes tenía que mostrarles esto. El Java ya tiene organizado el software de excepciones internamente, así como el software de los, de las colecciones que nosotros hemos estado estudiando. Ya el Java las tiene armadas internamente, con toda su jerarquía y toda su organización interna. Bueno, también el Java tiene internamente armado todo un diagrama de clases para manejar las excepciones, ¿eh? Dice, todas las excepciones lanzadas automáticamente en un programa Java son objetos de la clase throwable o de alguna de sus clases derivadas. En algún momento les hemos comentado que el Java tiene toda una superclase que es la clase object, de la cual cuelga todo, ¿eh? Todo depende de una superclase llamada object. Bueno, la clase throwable hereda directamente de object. Y a su vez tiene dos clases derivadas llamadas error y exception. Si lo miramos gráficamente, que sería el diagrama de clases de las excepciones que maneja el Java, que las tiene armadas, acá arranca con throwable, pero acuérdense que throwable está dependiendo de object, que es la superclase única que tiene el Java, ¿sí? Object.
Y acá está la throwable, que es una clase que va a tener herencia para lo que se llama excepciones de error y excepciones llamadas excepciones, ¿sí? Las que están marcadas con rojo, dice, esas que están marcadas son excepciones que no podríamos ignorar a la hora de utilizarlas. En cambio, las que están en más clarito, que no están marcadas, y las runtime exception, podríamos manejarlas o no manejarlas, ¿sí? La manera en que nosotros nos vamos a manejar dentro de este esquema que nos plantea el Java sobre las excepciones, nosotros sabemos que estamos heredando de esta parte, ¿no? Venimos por esta rama y nuestros casos, los que vamos a estudiar hoy, están en todas estas no marcaditas, que están más claritas, que son las runtime exception. Y las runtime exception a su vez están la arithmetic exception, la class cat exception. Esas las vamos a ir viendo todas, ¿eh? Class cat exception. Estas dos no las vamos a ver. Creo que tenemos 10 minutos, ¿no? Esta tampoco. Estas tres no las vamos a ver. Pero estas index out of bound y esta otra right index of exception sí las vamos a ver. Esta otra que se llama input mismatch exception sí la vamos a ver. Y el null pointer exception también, ¿eh? O sea que vamos a ver varias de las excepciones clásicas que el Java nos propone, ¿sí? Dentro de estas excepciones, por ejemplo, hay unas que son obligatorias de manejar siempre, que las vamos a tratar cuando manejemos archivos, que son las input-output exception. Vamos a ver en la clase de hoy un ejemplito de input-output exception con el teclado, leyendo no con un escáner, sino con una sentencia read, y vamos a ver cómo se maneja. Pero estas excepciones, fundamentalmente, las IO exception, tienen que ver con la entrada-salida, ¿sí? Y sobre todo con el manejo de archivos. Cuando trabajemos con archivos, vamos a manejar la IO exception, input output exception, la EOF, fin de archivo, un archivo no encontrado también, ¿eh? Todas esas las podemos encontrar. Bueno, este es el esquema que nos ofrece el Java. Vamos a empezar a usar algunas de estas, ¿sí? Para ver cómo aparecen en la programación, ¿sí? Hasta ahora hemos hablado solamente, hemos dicho palabras y nada más. Acá me dice un lugar donde está esta imagen, en el apunte. Acá está el link. Acá aclara que las runtime exceptions, estas que estaban mostradas en el gráfico, todas estas que son las que vamos a empezar a estudiar ahora, las runtime exceptions son lanzadas durante la ejecución del programa. Por ejemplo, un error de aritmético, el dividir por cero, una excepción donde en un objeto le pongamos el valor nulo adentro de un objeto, eso también va a generar una excepción. Cuando en un arreglo queremos acceder fuera de los límites permitidos, todos esas excepciones pertenecen a un paquete de Java que es java.lang. ¿Sí? Y tenemos que importarlo nosotros para poder trabajar, ¿sí? En cambio, las IO exception son excepciones lanzadas al ejecutar una operación de entrada-salida, por ejemplo, con los archivos, leer archivos, grabar archivos. Y está en otro paquete que se llama Java.io. Java.io. El otro es eh, java.lang y este es java.io. Y miramos acá, todas las que son de input exception están en el paquete java.io. Y las que están acá en runtime exception están en java.lang. ¿Eh? Bueno, antes de meternos en estos detalles de los métodos de la clase Throwable, vamos a ir directamente a los ejemplos. Uno, al otro lo voy a llamar exe2, a otro lo llamo exe3 y exe4 y los vamos a ir probando. ¿Eh? En el primer caso, acá no hay manejo de excepciones, ¿sí? Estamos
un programa muy simple, fíjense, declara el teclado, declara una variable entera n, y se mete en un ciclo mientras n sea menor o igual a 0, donde dice introduce un número entero, y lo va a leer con el sc.nexin, o sea, va a querer leer un integer. Si acá nosotros, cuando nos pide ese dato, que tiene que ser un entero mayor que 0, nos equivocamos, y no le ponemos un entero mayor que 0, sino que le ponemos un valor real o un carácter, ¿no? Una letra, se va a producir una excepción, ¿sí? Y fíjense cómo va a terminar el programa, va a terminar mal, va a abortar, ¿no? Lo pedimos la ejecución del programa este chiquito. Y acá empieza a trabajar el programa y dice, introduce un número entero, mayor que 0. Le voy a hacer caso, le voy a poner el número 5, que es mayor que 0. Me dice, número introducido 5, viene acá al while, y como el número no es menor o igual a 0, sino que es mayor, va a dar falso y va a salir. O sea que el programa terminó normalmente, ¿eh? Terminó bien, porque le dimos el dato correcto. Pero ¿qué pasa si le hubiéramos dado el dato incorrecto? ¿Eh? Acá también podemos poner, si quieren, un println que diga fin del programa, para saber que estamos terminando el programa, ¿no? Fin, programa. Lo ejecuto de nuevo el programa. Me vuelve a pedir que ingrese un número mayor que 0. Pongo el número 7. El número 7 introducido se muestra. El while sale y termina el programa. Hasta ahora todo anda bien. Pero ¿qué pasa si ahora este next int, que es capaz de leer números solamente enteros, lo forzamos a que lea otra cosa? ¿Eh? Ahí se va a dar el error, ¿no? Y no estamos controlando ese error, ¿sí? Ejecuto el programa de nuevo. Vamos a ponerle, mientras n sea menor o igual a 0, va a seguir en el ciclo, ¿eh? Va a seguir en el ciclo y no dio ningún error de excepción ni nada con el -2, porque era un entero pero negativo, ¿sí? Es un entero al fin, y el next in va a leer un entero positivo o negativo, por eso no dio error. Pero si ejecutamos de nuevo el programa, ¿me están viendo, no, chicos? ¿Están viendo mi pantalla en este momento? ¿Hola? Sí, profe. Hola. Bueno, hola. Ejecuto de nuevo el programa y ahora le voy a poner un carácter, la letra A, ¿sí? Y ahí me tiró la excepción. Y además, el programa terminó. Aborta en el lugar donde se produce el problema, directamente trata de buscar dentro de estas direcciones, adentro del software del escáner, ¿ven? En distintos lugares va buscando a ver si encuentra un manejador de ese error, pero al no encontrar ningún manejador del error, evidentemente aborta el programa. Pero acá lo más importante es que la última línea que muestra en qué línea se produjo el problema. Fíjense que dice en la línea 16. O sea que ya me está diciendo que la excepción se produjo acá. ¿Ok? Me está avisando dónde está el problema, en esta línea. Porque yo quería leer un integer con el next int y le metí un carácter. Entonces dio una excepción, ¿sí? Generó un objeto de excepción, empezó a buscar
A partir de la línea 16 donde se produjo el problema, empezó a buscar a ver de dónde venía el pedido de leer con ese Senexin, a ver si encuentra a lo largo del software eh, que maneja las excepciones, si encuentra un manejador de excepciones. Como no hay un manejador explícito de excepciones, termina abortando el programa. Intentó buscar hacia atrás en la línea 2212 del software de la máquina, después fue a la línea 1594, la línea 939, son dentro del escáner Nexin, dentro del programa Nexin, que es el que lee, ¿no? Buscó a ver si había alguna manera de resolver este problema y no. Entonces el error que dio es Jabutil Input Mismatch Exception. Esta información nos está diciendo que el error que se produce es por esta excepción que se llama Input Mismatch Exception. Eso va a ser una guía para nosotros para poder programar y controlar este problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En la línea de abajo, ¿ven? En la línea de abajo, en el programa que sigue abajo, esto lo vamos a comentar, este programa lo comentamos. Lo dejo comentado. ¿Me van siguiendo, chicos? Y Sí, ok, les comento el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es para corregir el problema que tuve arriba, pero ya usando la técnica de las excepciones y usando la sentencia try y la sentencia catch, que son las que normalmente se utilizan para poder detectar estos problemas. Nosotros sabemos que en el programa de arriba, donde se produjo el problema fue en la línea 16, ¿no? Acá en la línea 17, cuando quiso leer del teclado y estaba preparado para leer un entero y nosotros le metimos un carácter. O le hubiéramos metido un real con coma y también hubiera reaccionado de la misma manera. Entonces, en la zona de nuestro método, acá dentro de este ciclo, se pone un try y entre llaves se ponen las sentencias posibles donde se podría producir una excepción. ¿Ven? Todo lo que está dentro de try quiere decir que si acá se produce una excepción, va a generar un objeto de la excepción con el mensaje de error y todo, pero se lo va a mandar al catch. Es como un llamado al catch. El método catch tiene que recibir una input mismas exception E, o sea, el objeto que fue generado por haberse producido la excepción es recibido acá en E y el tipo de dato es de input mismas exception, que fue el mensaje que recibimos nosotros. Por eso yo les dije que era muy importante entender cuando falla el programa cuál error nos dio. Da un error de input mismas exception. Entonces, para nosotros controlar ese error, manejarlo, en el catch declaramos input mismas exception y el objeto que corresponde a esa excepción. Entonces, ¿cómo va a trabajar ahora? Empieza el programa. Dentro del try, si aparece algún problema de excepciones, y acá lo aparece porque ya sabíamos que si ponemos una letra o ponemos un double va a dar error, automáticamente se produce lo que se llama un throw, un lanzamiento, hacia catch, hacia el manejador. Acá el manejador lo estamos programando nosotros. ¿Ven? Con el try, dentro del try se detecta el problema de la excepción y automáticamente salta al primer catch que encuentra y que tiene que estar programado abajo de la llave de cierre del try. El catch tiene que estar ahí. Y acá hay que poner el tipo de excepción que nos había dado. El error que nos dio era input mismatch exception. Y le aclaro este objeto porque cuando se produzca el problema, la excepción genera un objeto que se la va a mandar acá dentro a E. ¿Sí? Y ahora trabaja, dice. Vamos a declarar el escáner otra vez. Debe introducir un número entero. Antes no introdujimos un número entero, por eso se dio el error. Nos dice, hay que introducir un número entero. Y decía
e.toString. ¿Mm? Acá nos va a mostrar, en este objeto, le vamos a pedir que ejecute el método toString para ver cuál fue el mensaje de error que está guardado dentro del objeto cuando metimos un dato que no correspondía y automáticamente el método de excepciones nos tiró al catch. Y acá estamos queriendo ver qué es lo que puso dentro de del objeto con toString. ¿Sí? Si quiere continuar y ver, y acá nos pide si queremos ver el stack trace. El stack trace es esto que vimos acá, por qué camino fue pasando. Eso nos lo tiró automáticamente, pero ahora se lo vamos a pedir nosotros. Nosotros estamos controlando el error. Si quiero continuar y ver el print trace, ¿sí? Ingrese un número entero. Volvemos a ingresar un número entero y vamos a imprimir, que nos imprime el stack trace. O sea, por qué lugares anduvo buscando, que van a ser estos lugares que nos había dado antes el error. Y nosotros, usando ese objeto que nos devolvió la excepción en y que lo recibió el catch, va a decir print stack trace. Y ese print stack trace va a mostrar este contenido que vimos acá. Acá le digo que duerma por 4 segundos, me detengo un poquito en la máquina. Thread.sleep 400 es para que pare 4 segundos la máquina. Y vuelve al while para ver si quiero seguir o no quiero seguir. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con este control que nosotros estamos haciendo. Estamos programando el try y las instrucciones que están acá, alguna de ellas, o pueden ser más de una, en este caso es una sola, es la que generó el problema de la excepción. Entonces, cuando se produzca en esta línea, que es la línea 45, se produzca el error, va a saltar directamente al manejador, al catch, y le va a entregar el objeto que tiene el mensaje del error que se produjo. Entonces, acá le decimos, debe introducir un número entero, mayor que 0, volvemos a leer, imprime el valor que se leyó, perdón, estamos acá, debe introducir un número entero y hacemos e.toString para ver qué mensaje de error puso adentro del objeto e. ¿Mm? Cuando se produjo el error dentro del try, acá, dentro del try con este next int que yo metí o una letra o metí un double, le produce el error, genera el objeto de excepción, se lo manda a y el objeto de excepción tiene que ser, ya habíamos visto que era un input mismatch exception, entonces acá hay que declarar exactamente eso para que funcione bien el manejador. Este manejador que define el catch tiene que tener un tipo de dato y de objeto con el nombre que lo reconoce internamente el software a la excepción, ¿sí? Es una excepción de mismatch exception, de que no hubo coincidencia entre el dato que se pretendía leer, que tenía que ser un entero, y se leyó un carácter o se leyó un double. Entonces salta a hacer algo para que no aborte. Esa salida es para que no aborte y nosotros controlemos que el error que se produzca no nos corte el programa. Y entonces ahí nomás, cuando muestra el error, el mensaje de error, como e.toString, ¿sí? Después decimos si quiere continuar y ver el print stack trace, ingresamos un número para que siga y le decimos un título, stack trace, y con el objeto que devolvió la excepción, ¿sí? Punto, el método print stack trace, vamos a ver por todos los lugares, así como acá nos mostraba todos los lugares por donde había pasado el software, buscando a ver si había un manejador de excepciones. Y lo va a mostrar. Después de haberlo mostrado, descansamos 4 segundos, viene por el while, y según lo que hayamos entrado ahí en el número, va a volver a entrar o va a salir directamente del fin del programa. Si ejecutamos este programa ahora, me dice que hay errores, hay algo que debo tener mal acá.
Vamos a ver. Posiblemente esto no va. Vamos a pedir la ejecución nuevamente. Bueno, acá me pide que ponga un número. Vamos a poner 2,3, que no es lo que corresponde, para que produzca la excepción y la manejemos. Entonces, una vez que se produjo el error, acá, porque le metimos un número real, va a venir al catch. El mensaje de error lo va a meter dentro del objeto E, que fue creado porque se produjo la excepción, el error. Y luego habilita nuevamente el escáner y acá dice, si quiere continuar y ver, ingrese un número entero. ¿Sí? Es ahí donde estamos ahora, creo. ¿Sí? Acá me está diciendo, ingrese un número entero para seguir. Acá, ¿no? Debo introducir un número entero y además, quiero, quiero mostrar más. Un poquito, ¿eh? Debe introducir un número entero, le dije, pero al lado me lanza el string, ¿sí? Util input mismatch exception. Acá está la excepción que nosotros estamos manejando. Es una input mismatch exception. ¿Sí? Teníamos que leer un entero y hemos metido un real para leer. Y tal, tira el error y está guardado dentro del objeto E, que devuelve la excepción. El objeto E lo devuelve la excepción. Cuando se produce el problema acá, salta creando el objeto E, que recibe acá una excepción, recibe el mensaje de error. Y acá con el E.toString lo mostramos. Acá está el mensaje de error. Está el problema de la excepción, está en el Java util, se llama input exception. Entonces dice, si quiero continuar y ver el print string, ingrese un número entero. Ahora vamos a pedirle a ese objeto que recién le pedimos que me mostrara el mensaje de error y me lo mostró. Ahora le pedimos que me muestre qué intentos hizo para buscar a dónde estaban los errores, ¿sí? Por supuesto que lo encontró acá en el catch, así que con eso lo resolvió. Pero si acá le damos que ingrese un número entero, ahí me muestra el print stack trace, e.print stack trace, y me muestra los errores, me muestra la línea donde se produjo el problema, en la línea 45, acá está la línea 45, acá se produjo el problema, y después fue buscando en estos lugares cómo resolver la excepción. ¿Sí? Que como nosotros usamos el catch, la excepción la manejamos nosotros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces después se fue a fin de programa. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, esta es la manera de, usando el try y el catch, cómo resolver las excepciones. Por supuesto que para poder este nombre acá dentro del catch, primero corrimos el programa sin que chequeara sin el try y el catch, para ver qué mensaje de error nos daba. Y nos daba que era un interrupt, nos daba una input mismatch exception. ¿Sí? Entonces, ese interrupt lo ponemos acá en el catch, input mismatch exception, y cuando se produce el error acá en la línea 45, salta al manejador de excepciones, que es el catch, recibe al objeto. Acá nos dice que debiéramos haber introducido un número entero y no lo que introdujimos, ¿sí?
y muestra el mensaje de error de tu string. El mensaje el error salió acá, Java util input mismatch exception. Eso lo sacó el e.toString. Después dijimos si quiere continuar y ver el print stack trace, le dimos un número entero y nos hizo el ePrint stack trace y nos mostró todos los caminos que fue buscando hacia atrás a ver si había algún manejador. ¿Eh? Eso quedó guardado adentro del objeto. El problema fue resuelto porque ya detectamos la excepción y la manejamos nosotros, ¿de acuerdo? Así que no hay ningún problema con eso. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió cómo se maneja las excepciones? Entonces, hay que ver dentro de nuestro método en qué área, en qué bloque del código se puede producir una excepción. Y a eso ponerlo dentro de un try. Inmediatamente después de la llave de cierre del try, viene el catch. Y acá hay que poner el nombre del objeto, que es de la clase input mismatch exception, y le ponemos acá una letra cualquiera, la que ustedes quieran, un nombre cualquiera, ¿eh? Cuando se produzca la excepción, se va a fabricar un objeto que va a venir y va a caer acá adentro, el E. Y después con el e.toString podemos ver el mensaje de error, y después podemos ver con el print stack trace, podemos ver todo el camino que hizo para buscar a ver dónde había algún manejador. Esos fueron los caminos que hizo. Pero es importante acá nos dice dónde se produjo el problema. Se produjo en la línea 45 y empezó a buscar hacia atrás, no en nuestro programa, sino en la parte de nuestro programa que puso el software del escáner. ¿Eh? Se metió buscando a ver si había un manejador. Con esto imprimimos esa secuencia. Y después nos dormimos 4 segundos, dimos tiempo, y ya como el while no cumplió, salió por falso, directamente terminó el programa. ¿Sí? Profe, Analizamos el segundo que resolvía el problema anterior. Vamos a comentar ahora este segundo programa que ya lo vimos funcionar. Y ahora vamos a liberar el 3, ¿sí? El llamado exe3. Lo descomentamos acá. Ustedes lo tienen, ese archivo. Y descomentamos acá. Es muy chiquito el programa. Es el que va a estar dividiendo por 0, ¿ven? Va a poner A igual a 4, B igual a 0, y va a querer dividir por 0, y ahí va a saltar el problema. No lo estamos controlando acá, ¿ok? Entonces, si yo ejecuto el programa, fíjense que ya me saltó el error. Acá abajo. Exception in Java lang arithmetic. Ahora, java.lang arithmetic exception. ¿En qué línea? En la línea 75. Fíjense que la línea 75, ¿sí? Adentro de la línea 75 está la división por 0. Me está avisando acá en qué línea se produjo la excepción. ¿Lo ven, chicos? Y la excepción es una java.lang arithmetic exception. De tal manera que si ahora yo quiero programar el control de ese error, lo comento acá, lo comento, descomento el cuarto ejercicio, y ya ahí programé el try, dentro del cual está la división por 0 que nos daba el problema. ¿Ven? Está dentro del bloque try. Y tenemos el catch, que tiene que ser java.lang arithmetic exception, que fue el error que nos dio. Entonces tenemos que declarar que ese objeto es de esa clase. ¿Eh? Este es el aviso cuando se produce la excepción, para que nosotros cuando programemos el control con el catch, recibamos el objeto que produjo la excepción en este paquete que nos está diciendo el mensaje.
¿Lo ven? Java.lang arithmetic exception. Y ahora cuando se produzca la división por cero, no va a abortar, va a venir al catch, y el catch lo único va a avisarnos, no se puede dividir por cero, nos da un mensaje de aviso. Acá podríamos pedirle hacerlo con una programación con ciclos y que vuelva a intentar. Todo eso se puede programar. Pero estamos viendo simplemente cómo se producen, cómo funcionan el try y el catch, ¿eh? Nada más. Por eso no lo complico más al problema, para que vean cómo básicamente ya hemos estudiado la input mismatch exception y ahora la arithmetic exception, ¿eh? Las distintas exceptions. El otro estaba en el Java util, este está en el Java lang. Eso anoten, vayan anotándoselo todo eso, chicos. Bueno, vamos a aplicarle entonces el control del try catch, ¿no? Entonces, comentamos y vamos a trabajar con el try catch. Directamente lo que hicimos fue el try, dentro del cual está el problema de la división por cero, y acá en el catch pusimos Java lang arithmetic exception, que es el error que nos había dado, ¿sí? Y ponemos el objeto E que nos devolvió la excepción. Y acá adentro directamente avisamos, no aborta el programa, sino que manda un mensaje de aviso. Acá podríamos seguir dentro de un ciclo para que se intente de nuevo, ¿de acuerdo? Pero no lo estoy haciendo para que vean exactamente cómo se maneja el try catch nada más. Ejecuto el programa nuevamente con esta variante y se produjo la excepción, ¿ven? Porque quiso dividir por cero en la línea 89 y saltó al catch. El catch lo que hizo fue recibir el objeto de la excepción, n, y después va a mostrar no se puede dividir por cero, ¿eh? Y ahí te da consejos de qué hay que hacer bajo estas circunstancias, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y además manda el toString para ver el mensaje de error que ya nos había mostrado antes, el mensaje de error que quedó grabado dentro del objeto E, ¿sí? Y es java.lang arithmetic exception. Y acá dice, dividió por cero, y te comenta lo que pasó. Te dio error porque dividiste por cero, ¿eh? Barra cero. O sea, es bastante informativo ante el problema que se produjo de la excepción y que la controlamos nosotros. No dejamos que nos abortara el programa, lo controlamos. Y acá, bueno, yo le dejo para que ustedes lo prueben. Acá pueden volver dentro de un ciclo, a volver a intentar para no volver a cometer el mismo error de la división por cero, ¿no? Hay que corregir, por supuesto, el programa, ¿no? Para que B no sea cero y no haya la división por cero. Bueno, hemos visto dos tipos de excepciones. Primero, la input mismatch exception. Son nombres largos, ¿no? Input mismatch exception. Cuando nosotros con el teclado queremos leer un entero y le ponemos otro dato que no es un entero, se produce la excepción. Y entonces nosotros la podemos controlar con el try catch, ¿sí? Y no dejar que el programa aborte, porque si no le pusiéramos el control del try catch, el programa va a terminar abortando, ¿no? Y nos deja ahí sin solución. Es decir, en cambio, con el manejo de la excepción, nosotros podemos no abortar el programa y lo controlamos, el error lo controlamos nosotros. Fue un error que cometimos nosotros, pero nosotros mismos con el try catch lo podemos controlar a través de las excepciones. Y en este segundo ejemplo, hay otro tipo de excepción que es el dividir por cero. La computadora no va a dividir por cero. Entonces, cuando nosotros le proponemos que divida por cero, error de excepción, ¿no? La exception. Entonces, la controlamos con el try catch y evitamos que el programa aborte y seguimos trabajando para corregir que no se divida por cero, ¿sí? Son mensajes de error que nosotros lanzamos, ¿sí? Cuando estamos haciendo el control de la excepción que se produce.
Bueno, hemos visto estos primeros 4 casos, ¿sí? En realidad son 2. Uno, running out of time, creo que nos quedan 10 minutos, ¿no? Nada más, y después vamos a volver a entrar. Sí, ahí dice que quedan 10. Más o menos. Quedan 10 minutos, ok. Bueno, ya hemos estudiado la este, input mismatch exception y la arithmetic exception, ¿sí? Fíjense si nosotros nos recordamos de los archivos que habíamos estado viendo. Fíjense que de las excepciones que hemos estudiado hasta ahora son la arithmetic exception, que funcionó cuando dividíamos por cero, y la otra que funcionó fue la input mismatch exception, cuando quisimos leer por el teclado, en lugar de un entero, leer o un char, un carácter, o un dato, ¿sí? Hasta ahora hemos estudiado estas dos, ¿sí? Y hemos visto cómo con el try catch nosotros las podemos controlar. La input mismatch se encuentra en Java Lang, y el otro, el aritmético, se encuentra en el Java Util, ¿eh? Se encuentra en paquetes distintos. Bueno, vamos a pasar a error cuando no hacíamos control de excepciones. Entonces, este programa lo vamos a comentar y vamos a ver cómo hacemos el control de excepciones. Liberamos acá el comentario y vamos a tener ahora el bloque try y el bloque catch, para controlar la excepción. De tal manera que cuando nosotros acá deseemos ingresar el 1 en la posición 10, que se va fuera de los límites, nos va a dar error, va a crear un objeto de la excepción y la va a mandar a este valor E del catch. Este valor E va a recibir el objeto que se produjo por la excepción. Y ese objeto es de la clase ArrayIndexOutOfBoundException. ¿Sí? Nombre pequeño, ¿no? Y después vamos a imprimir, nos avisa que controle el límite del arreglo. Acá nos va a imprimir el error y terminamos el programa, ¿eh? Entonces, si ejecutamos este programa, fíjense que se produjo el problema, saltó al catch y dentro del catch ejecutó este println y dice controla el límite del arreglo. Index 10, que fue el que usamos, el índice 10, está fuera de los límites. ¿Ven? Ya me dio el mensaje de error. La longitud era 5, me aclara, y vos quisiste acceder a un subíndice 10. ¿Lo ven, chicos? Y el error es array index out of bound exception, ¿sí? Entonces, de las excepciones que venimos estudiando, y que tenemos el ejercicio 7, ¿no? Acá habla de declarar excepciones, y acá hay un texto para que ustedes lo estudien. La declaración de las excepciones que puede lanzar un método se realiza escribiendo la palabra throws seguida del nombre de las excepciones separadas por coma, al lado del método. Por ejemplo, nosotros tenemos el método main acá, ¿no es cierto? ¿Ven? En la línea 16, ¿sí? Y acá le decimos que tenga en cuenta que acá adentro se puede producir una input-output exception. Cuando adentro hay una tarea que puede producir input-output exception, si esto no lo ponemos, nos da error, chicos. O sea que esto es obligatorio. Que es lo que habíamos dicho cuando veíamos el diagrama, las que estaban más oscuras, de naranja, esas eran obligatorias usarlas.
Y acá la obligatoriedad la proponemos, cuando ponemos al lado del main, dice, bueno, si adentro se produce una IO exception, manejala. Eso es lo que está diciendo. Entonces, fíjense que acá ni directamente el, se hace el try catch. Acá se maneja con otro criterio. Dice, introduzca un carácter. Entonces acá queremos leer un carácter, ¿ven? Si el carácter es igual a Z, anduvo bien. Pero si no fuera Z, 7, si no fuera Z, está mal. Y nosotros tenemos que provocar con esta sentencia, throw new IO exception, porque la hemos declarado acá. True, creamos el objeto de la IO exception y le pasamos el mensaje carácter no válido. ¿Eh? O sea que este es un caso muy particular. Las IO exception no necesitan trabajar en este caso con el try catch. Directamente al lado de el método dentro del cual es posible que haya un problema de input-output exception, ponemos throws IO exception. Y cuando se produzca el problema, lo vamos a llamar al método IOException y le vamos a poner el mensaje que queremos manejar, que es el carácter que pusimos no era válido. ¿Lo ven, chicos? La declaración de excepciones permite escribir métodos que no capturan las excepciones marcadas que se puedan producir. Una excepción no capturada se lanza, pero que la trate algún método de la pila de llamadas. ¿Mm? O sea, algún método de la pila de llamadas la va a manejar a la inputado exception. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que invocarla con este new. O sea, hay dos. Entonces acá hay una receta bien de cocina para trabajar con estas excepciones de input-output. Las que son de input-output. Tenemos que decir, donde sospechamos que dentro de un método puede haber una input-output exception, le ponemos al lado del nombre del método, en este caso el main, le ponemos throws IO exception. Cuando ese IO exception nosotros detectamos que hubo algo que no queremos que pase, acá decimos, si es igual a Z, si es igual a Z el dato carácter que leímos, está bien, no hacemos nada. Pero si no, que largue una excepción. ¿Y cómo se larga? Poniendo la palabra throw, ya habíamos avisado acá es con S, acá sin S. Throw, creamos la excepción para este momento y creamos el mensaje que queremos que salga por ese error que se cometió de input-output exception. ¿Se entiende? Si ejecutamos este programa, introduce un carácter. Si introducimos el Z, no va a pasar nada. Z, no sé si es minúscula o mayúscula, vamos a poner Z minúscula y le doy Enter. Como era el Z que esperaba, salió por bien y no salió por el else, de tal modo que no lanzó la excepción. Pero si no tipeamos el Z, ejecuto de nuevo el programa, ingrese un carácter, ahí le ponemos X, no es la Z, por lo tanto va a dar error, entonces va a salir por el else, va a decir el mensaje de mal, ¿sí? Salió mal, y va a llamar a la excepción y la va a disparar diciendo el mensaje no válido. ¿Eh? Dentro de los mensajes de error te pone carácter no válido. Y acá te dice, en la línea 29 se produjo el problema. ¿Eh? Acá está. Te dice que esto está relacionado con la línea 29, ¿sí? Donde informamos que se ingresó algo que no era Z. Entonces largamos, esto está como más personalizado, ¿ven? No utiliza el try y el catch. Pero para poder manejar eso,
es necesario poner el throw IOException para esta sentencia que es el read. Y después no lo vamos a usar más con estos ejemplos que vimos ahora. Esto es para que vean cómo cuando manejemos archivos, este throw IOException va a haber que ponerlo también, ¿sí? Porque en los archivos es obligatorio que pueda aparecer un IOException, entonces tenemos que declararlo dentro del método que suponemos que va a estar el problema, ponemos throws con ese IOException. Y adentro, cuando ya verificamos que el problema se produjo, hacemos el throw new IOException con el mensaje de error que queremos. En este caso fue un carácter no válido que se tipió. En lugar de tipear el Z, tipeamos la X. Bueno, esta es otra variante más. ¿Ven? Entonces, en el diagrama que estábamos viendo, ¿sí? El diagrama que estábamos viendo, fíjense que ahora salimos por este lado, ¿eh? Por la IO exception, por la IO exception. Y la manejó sin ningún problema, pero nosotros tuvimos que programarlo específicamente. Y no fue necesario poner ni try ni catch. ¿Eh? ¿Lo ven? Entonces ya hemos analizado la arithmetic exception, hemos analizado la index out of bound exception, hemos analizado la input mismatch exception también. Todas esas las hemos analizado y además analizamos un caso de input de IO exception con el read. El read es otra técnica para poder leer datos desde el teclado, ¿sí? Y ahí, cuando se produce una excepción, la va a manejar esta excepción, que es el input out exception, pero tenemos que declararlo al costado del método dentro del cual suponemos que se va a producir el error, ¿sí? ¿Se entendió? Y aquí tenemos tres casos. Vamos a ver tres casos. El primer caso lo vamos a ir descomentando. Primer caso. Ya tenemos el caso 1. Caso 1, tenemos el try, forzando excepciones. Volvemos a ver el caso de irnos fuera del arreglo, es un caso. Y el catch, que va a manejar el input-output exception, controla límites del arreglo, un poco más de lo mismo que ya hemos visto, ¿eh? Entonces acá, evidentemente, va a dar controlar los límites del arreglo, es parecido a lo que ya hemos hecho. Ejecutamos el programa. Controlar los límites, como está tratando de acceder, ¿no? Fuera del arreglo, porque cuando el i acá llega a 5, acá va de 0 a 4, y acá cuando llegue al 5 va a ir out of bounds, ¿no? Y entonces nos dice index out bounds exceptions, ¿sí? Array index out bound exception. Esto ya lo habíamos visto de alguna manera. Cuando se produce la excepción, viene al catch. El catch recibe al objeto de la excepción, en E, e imprime, controlar los límites del arreglo. Estamos dando el aviso, ¿sí? Y estamos imprimiendo el mensaje de error con e.toString, que está diciendo acá java.lang array index out of bound exception, ¿no? El error. Y fin del programa, ¿sí? Bueno, este era un poco más de lo mismo. Vamos a ver el segundo caso. Este primer caso era un poco lo que ya habíamos visto. Vamos a poner a comentar acá. Y vamos a comentar acá. El caso 2. El caso 2, estamos poniendo el valor null, ¿sí? Dentro de un objeto string, ¿ven? Y eso el software no lo permite. Vamos a poner acá.
y va a dar una null pointer exception, ¿sí? Cuando suceda eso, como nosotros acá controlamos que el catch maneje la null pointer exception porque estamos poniendo dentro de un objeto el valor null que no es permitido, ¿sí? Va a salir este mensaje, ¿sí? Entonces lo ejecutamos al programa. No puedo encontrar la class y dice forzando excepciones runtime, ¿eh? Acá está el mensaje de error porque nosotros quisimos acceder al null pointer, ¿eh? Caso 1, caso 2. Este es el que quiero ver. Esperen un poquito. El caso 3. Caso 2 lo tengo que descomentar. Al de arriba tengo que comentarlo. Está, y ahora está el null pointer exception. ¿Ven? Tenemos el try. Como cargamos dentro de un objeto, creamos un objeto de la clase string llamado una palabra, le metimos null. El Java no acepta que se guarden null dentro de los objetos, entonces va a saltar al catch automáticamente y va a tratar de tirar la null pointer exception y vamos a mandar una referencia a un objeto, no puede, como dice ahí, no puede estar en null, ¿sí? Y muestra el mensaje de error. Si ahora lo ejecutamos este programa, vamos a ver si está bien. Acá hay un mensaje pointer y entonces acá habíamos dicho que una referencia a un objeto no puede estar en null y manda el mensaje de error. No puede estar en null, Javalan null pointer. ¿Dónde se produjo el problema? Se produjo acá cuando guardamos un null dentro de un objeto. Eso no es aceptable por el Java y entonces saltó directamente al catch para detectar la excepción y imprimió el mensaje de error avisando que no podemos guardar un null dentro de un objeto y nos dio el mensaje de error correspondiente, ¿eh? En el toString va a salir java.lang null pointer exception, ¿sí? Bueno, ahora queda el caso 3. Vamos a comenzar esto entonces. El caso 3, vamos a abrir este caso que se llama class cast exception. Es otra más, otro manejo más de las excepciones. Que va a pasar lo siguiente. Nosotros tenemos un número con la palabra, con la variable number que la va a guardar como float, ¿sí? O como double, 1.0. Y queremos castearla a entero. El Java no permite que se pueda castear un número que es double en un entero. Entonces acá va a dar error, ¿sí?
y va a saltar al catch y va a mandar el mensaje, no se puede castear un objeto double en Java, ¿sí? Ese es el mensaje de error que va a salir. Y en el toString lo vamos a ver al mensaje de error. Entonces, ejecuto el programa. Y acá sale el mensaje, ¿no? Quisimos castear a un número que era real, lo quisimos convertir en entero, el Java no permite eso, dio error en Java Lang class cast exception, se llama class cast exception, ¿ven? Y dentro del cache tengo que mencionar al objeto class cast exception. Y salimos con el mensaje, no se puede castear un objeto double en Java. ¿Sí? El programa pasa por aquí, fin de programa. ¿Se entendió? Bueno, acá había tres casos que analizamos, ¿no? Uno ya bien conocido por nosotros, que es el método out of bounds, cuando nos íbamos del límite. Después otro nuevo, que es poner un null adentro de un objeto que no te lo va a dejar. Y lo otro es querer castear un double en Java que no está permitido, ¿sí? Y nosotros vamos a donde estábamos viendo las distintas excepciones, directamente lo dejamos para la clase que viene, ¿sí? Voy a ir al Eclipse nuevamente. En el Eclipse habíamos visto forzando excepciones a runtime, que vimos recién. Cerramos el proyecto. Y acá dice excepciones con varios catch. Hasta ahora hemos visto que se programa solamente un catch, pero se pueden programar más catch. Ahora lo vamos a ver. Bueno, en este ejemplo, fíjense, tenemos un único try y dentro de este try está la posibilidad que se produzca un error por meter un dato incorrecto, que ya lo conocemos, y que se produzca un error por dividir por cero. Hay dos posibles errores. Entonces tenemos que programar dos salidas catch. Un catch para controlar del ingreso del dato, para que sea correcto, y el otro catch para controlar la división por cero. Entonces, no estamos limitados a programar solamente un solo catch. Si dentro del try tenemos dos opciones que pueden generar excepciones, si tenemos que pueden generar excepciones, tenemos que programar con dos catch las dos posibles salidas. El primero, por supuesto, cuando es la lectura con el teclado, es la input mismas exception, y la otra, que es la división por cero, es la arithmetic at exception, ¿sí? Entonces, con el catch nosotros lo podemos manejar. Vamos a ver si ejecutamos este programa y con esto terminamos ya la clase de hoy. Ahí nos pide que entendemos un número entero. Si me equivoco y le pongo 2,3, es un real, me va a tirar el error. Acá voy a implementar. Introduce un número entero mayor que 0, entre el 3, por ejemplo. No se puede, y ahora siguió adelante, ¿ven? Se detuvo en el problema del primera excepción y ahora siguió con la segunda excepción y el catch volvió a funcionar pero con la segunda excepción, con la arithmetic exception, y largó los dos errores, ¿sí? Nosotros acá cometimos a propósito dos errores. Ingresamos un dato incorrecto para el teclado y